Ferro es hermoso. A lo lindo de la vida está acá en el club. Yo no sería como soy si no fuera por Ferro. Es familia. Es un lugar muy especial. Amigos y momentos. Ferro para mí es todo. Un lugar de pertenencia. No concibo mi vida sin Ferro. Parte de mi vida y de mi corazón. La familia uno elige. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo andan, amigos verdolagas y amigas? Hoy estamos de vuelta con Daniel, así que les sugiero que paren las orejas y presten atención, porque hoy vamos a hablar de nuestro querido estadio, de nuestra querida cancha. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por escucharme. Espero que lo que les pueda decir los ayude a saber un poquito más de la historia de nuestro club. Y lo primero que les tengo que decir es que el campo deportivo se inauguró prácticamente con la fundación del club, con unos pocos meses de diferencia en el trabajo de alisar y poner en condiciones un campo deportivo. Se inauguró el 8 de diciembre de 1904 con un evento de atletismo y diversos deportes atléticos, no figurando oficialmente, por lo menos en la grilla que publicó el diario La Nación, que informó de la inauguración, pero sí suponemos que debe haberse hecho algún picadito informal, porque instalar 2 arcos y marcar la cancha no debía ser impedimento. Si pudieron hacer una pista atlética y poner caballetes y un montón de implemento deportivo, no creo que les haya sido impedimento para hacer una cancha de fútbol. Así que considero personalmente que la cancha en realidad se inauguró el 8 de diciembre de 1904 junto con la pista de atletismo. A partir de ahí, obviamente, la idea de los ferroviarios, imagino que era jugar el torneo de la entonces Asociación Amateur de Fútbol, porque ya tenían un equipo para competir en competencias ferroviarias. Las empresas ferroviarias tenían una gran cantidad de personal y obviamente muchas de ellas conocía el fútbol por ser de origen británico. También jugaban cricket o bochas inglesas, tenis. El tenis también es uno de los deportes iniciáticos del club. Entonces, imagino que ya la primera idea era hacer una cancha con todas las de la ley. Y a eso dedicaron todo el año 1905, el que siguió. Empezaron por alambrar y por hacer la primer platea techada, del cual algunos habrán visto la foto en la sede o la maquetita que está en la entrada a Presidencia. Esa plateíta techada se inauguró en septiembre de 1905 y estuvo en pie hasta el 6 de septiembre de 1931, que se incendió. No sabemos si fue un hecho intencional, porque justo el 6 de septiembre de 1931 se había cumplido un año del derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. O sea, la fecha que sea tan coincidente con un hecho de gravedad, de esa gravedad, es por lo menos deja un montón de interrogantes planteadas. Como mínimo es curioso. Como mínimo es curioso. Además, desde 1911, esa platea había quedado desfasada con respecto al medio de la cancha. ¿Por qué? Porque cuando se inaugura en 1905, la avenida Avellaneda no existía. El terreno llegaba prácticamente hasta Aranguren. A lo mejor no todo era de ferro.
En algún momento la municipalidad decide que se tiene que abrir la avenida Avellaneda y es cuando pide al club, o al ferrocarril, mejor dicho, que la cancha debía correrse 50 metros hacia el este. Entonces, esa plateíta techada quedó casi en el banderín del córner en el extremo oeste. O sea que quedó totalmente desfasada del centro del campo. Así todo subsistió hasta ese año 31. Posiblemente nunca decidieron correrla porque debajo de ella se hacían otras actividades como por ejemplo bochas inglesas. Sabemos que había un par de canchas de bochas inglesas abajo y a lo mejor habría otras instalaciones y por eso se decidió no correrla del lugar, que hubiera sido lo más lógico, volverla a llevar al centro de la cancha. Esa tribuna llena por compañeros de trabajo seguramente del ferrocarril, los primeros socios, hinchas. Claro, tengamos en cuenta también que el club llevaba a cabo eventos de encuentros ferroviarios. Es decir, aquí en Ferrocarril Oeste venía a competir Ferrocarril Sur, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Es como que se hacía una olimpiada ferroviaria en las instalaciones de nuestro club. Por eso también se mantuvo durante mucho tiempo la pista de atletismo, había caballetes, piletas no piletas, sino para hacer salto en largo, todo lo necesario como para hacer una verdadera olimpiada atlética. Y mucho de eso tiene que ver porque hasta por lo menos 1930 el club era seleccionado para recibir a los demás empleados de empresas ferroviarias. Muy bien. Y avanzando un poco en el tiempo, se empieza a construir la platea actual, que para su momento, me comentaste, fue una obra más que importante. Sí, el disparador de hacer la platea de cemento actual fue la necesidad de tener una cancha cerrada para la práctica del básquetbol, ya que la Federación Metropolitana decidió que no iba a aceptar equipos que jugaran al aire libre, como era el caso de Ferrocarril Oeste, que lo venía haciendo en el patio Rienzi. Entonces, bueno, ante la necesidad del deporte y de una necesidad también de modernizar la cancha, en 1967, con la finalización del torneo, se empieza a desmantelar el lateral norte para llevarlo al sur, y el sur se le vende a Estudiantes de Buenos Aires. Y nace el proyecto del arquitecto Echeverri en su estudio del proyecto de la platea actual, que era algo innovador para la época, sobre todo por su techo parabólico, e integrar una platea con un microestadio cerrado debajo y dependencias anexas como por ser gimnasios, los baños turcos, o sea, un complejo multideportivo absoluto, que por desgracia, por cuestiones de inflación y no haber llegado a recaudar suficientemente el dinero, quedó inconcluso, y si eso se puede notar por los 2 paños faltantes del lado que da al este. Nunca se pudo completar ese proyecto, por lo menos la parte sur en su totalidad. Sí, hasta el momento hay 5 paños de un lado y 3 del otro. Quedaron faltando 2 y el desagote del lado que hubiera ido para Martín de Gainza. Porque en esos años se vendieron bonos a 10 años. Claro, exactamente, pero no fue la cantidad suficiente. Hay una lista que se publicó
en el año 71 que se daba a esas personas, con los agradecimientos a quienes compraron esos abonos a platea a 10 años. Lamentablemente fueron años de inflación, bueno, una palabra que ya es recurrente en la historia nacional. Tengamos en cuenta que en 1969 fue el primer cambio de moneda, pasamos del peso moneda nacional al peso ley 18.188, sacándole 2 ceros. O sea, pueden darse una idea de lo titánico que fue la obra, y que hoy mucha gente por ahí con técnicas de construcción moderna te diría, bueno, con lo que se gastó en aquella época podríamos haber hecho casi toda la cancha de cemento. Pero bueno, se hizo con los cánones de la época. Un ejemplo clásico que siempre pongo es: vayan a ver el Banco Hipotecario en San Martín y Bartolomé Mitre, obra de Clorindo Testa, y se van a dar cuenta. Sí, la similitud. Y el tipo de construcción era eso, era lo que estaba en ese momento en boga, y bueno, la historia no se puede revertir. Creo que fue una obra monumental y verdaderamente fue un lujo en su momento, en el momento de la inauguración. Fue algo que realmente revolucionó. ¿Y la luz del estadio? La luz del estadio, bueno, tardamos bastante en poner la luz en el estadio. Así como fuimos los últimos en sacar los arcos de madera, que fue en el año 94, las torres de iluminación se pusieron en 1984 en un partido contra Instituto de Córdoba. Ese día se inauguraron. Así que bueno, y una cosa linda para rememorar es que el estadio de 1946 hasta 1967 albergó espectáculos de speedway y midget, y la pista no era de conchilla como es actualmente, sino que era de clay, como son las canchas de tenis, era colorada. Era de polvo de ladrillo. Un montón de años. Estuvo de color rojo la pista, sí. No, y también las competencias. Sí. Y hubo un año, algo muy particular, me mencionaste. Sí, en 1965 hubo un espectáculo de rompecoches, por ejemplo. Bueno, aparte de haber tenido también veladas de boxeo. Pero lo más loco de todo es eso. Sobre el césped, ¿no? Sí, a romper Ford Falcon arriba del césped. O tener payasos haciendo acrobacias con automóviles arriba del campo de juego. Y avanzando un poco, también están los tablones que se le compraban a Boca. Eso. O sea, retrocediendo un poco. Sí. Bueno, Ferro siempre tuvo un problema de aforo. De hecho, cuando jugó su primer año en el profesionalismo, en el 31, ya la exigencia era que tenía que llegar a 20.000 personas porque no llegábamos. Y puede haber sido alguna causal de que la vieja platea desapareciera, porque con el incendio se cobró el seguro y se llegó al aforo requerido de 20.000 personas. Pero obviamente fue quedando chico. El fútbol explotó en la década del 30. Venía explotando de antes y se empezó a magnificar. Y la cancha empezó nuevamente a quedar chica. Y fue cuando en 1937 Boca ofreció por Arcadio López el desmantelamiento de la Bombonera, porque Boca en 1937 encaró la cancha de cemento, que la terminó inaugurando el 25 de mayo de 1940. Y a Ferro le vino bien. Canjeamos un jugador por la tribuna visitante nuestra, que se armó con los tablones y estructuras de la vieja Bombonera. O sea,
Intercambiamos con Boca y le vendimos a Estudiantes de Buenos Aires. Pero ya en el 67. Sí. O sea, digamos, no la estructura de Boca, lo que le vendimos a Estudiantes fue estructura Ferro. Estructura Ferro, sí, distintos pedazos de... Claro, porque la cancha, digamos, se hizo en muchas etapas, que totalmente no las tenemos clarificadas, pero evidentemente siempre íbamos corriendo detrás de las disposiciones de la AFA. Es decir, no, hay que aumentar aforo, y íbamos siempre detrás de lo que se necesitaba. ¿Y el nombre del estadio cuándo se le pone? Que ahora anda en boga. Y bueno, el nombre del estadio arquitecto Ricardo Echeverri se le pone a fines de la década del 90, que creo que es un justo homenaje para un dirigente que dedicó gratuitamente, que le puso tiempo y esfuerzo a hacer esa gran obra faraónica que fue en su momento la Platea Sur, con el agregado de que al año siguiente de la inauguración, que fue el 15 de agosto del 71, en octubre del 72 teníamos el mítico Char. Y bueno, Ferro con eso logró que viniera el rugby, que vinieran los actos políticos, que fuera elegido como estadio para los recitales. El más emblemático de todo creo que fue el de Charly García, No Bombardé en Buenos Aires. Y bueno, y todos los demás artistas que vinieron después. Y jugaron un montón de equipos de local, no solo nosotros, no solo Ferro. No. Nos remontamos desde bien al principio, Desde ya se alquilaba la cancha. En 1907, ya finales, se le alquiló al mítico Alumni. Alumni era un grupo de estudiantes del colegio británico argentino que está actualmente hoy en la calle Melián, y no tenían cancha propia. De hecho, tampoco tenían una estructura de club, como propiamente se dice, como la nuestra. Así que el colegio alquiló nuestras instalaciones y en 2 años, 1907 y 1908, Alumni hizo de local en Ferro y ganó uno de sus campeonatos aquí. Aparte de jugar tie competition, o sea, copas internacionales. O sea, ya Ferro desde tempranito recibió equipos como Peñarol o equipos británicos que nos visitaban. Después del mítico Alumni, el primero que alquiló la cancha fue River Plate, cuando en 1913 un tornado arruinó su cancha, que estaba a la vera del riachuelo en esa época. A River se los llamaba los Darceneros justamente porque eran un club de la Boca. La cancha de River se arruinó con una tormenta y por ahí por unos meses, 4, 5, 6, no tengo preciso el tiempo, que alquilaron, fueron locales en Ferrocarril Oeste, obviamente por las bondades de comunicación. Tengamos en cuenta que en 1913 estaba ya en construcción el ferrocarril, el subterráneo A, que se inaugura ese año, y teníamos la estación Caballito. Aparte de que Rivadavia era una de las pocas avenidas asfaltadas, o adoquinadas, mejor dicho, hacia el campo que era Villaluro, que no había nada. Eso en el amateurismo todavía. Estamos hablando en el amateurismo. El segundo equipo es San Lorenzo de Almagro, que necesitó que Ferro le prestara el estadio para ascender a Primera División en 1915. Como no tenían cancha y la que alquilaban no era aceptada por la asociación, hicieron un pedido especial a nuestro club y gracias a eso, el 1 de enero de 1915, San Lorenzo pudo ascender a Primera División venciendo a Honor y Patria.
Jugó el resto del año de 1915 en Ferrocarril Oeste como local y se fue en 1916 cuando pudieron inaugurar el viejo gasómetro, que no se llamaba viejo gasómetro en ese momento. El gasómetro fue mucho después. Y después, entre otros, bueno, Boca Juniors, por el cambio de Arcadio López y las chapas, también hizo de local. En el contrato figuraba eso, pero obviamente el aforo de Boca, la cancha le quedó muy chica y solamente en el 38 hizo de local, ya en el 39 estuvo pocos partidos y fue a San Lorenzo. Otro club que estuvo de local, Huracán, mientras estaba haciendo el Ducó. Otro club que hizo de local, Vélez Sarsfield, mientras estaban haciendo el cambio de cancha, que se fueron de donde estaban al actual. Y después, cuando en el Mundial 1978 el estadio de Vélez estuvo en reforma. Y que fue la vez que Vélez se olvidaron las camisetas y jugó con las de Ferro. Sí, hermosa anécdota. Así que bueno, hicieron de local Almagro, hizo de local aquí Argentinos mandó al descenso a San Lorenzo como local. O sea, la cancha de Ferro es la cancha que más partidos de primera división albergó en toda la historia del fútbol. Hay contados, creo que 2.746 solamente por el profesionalismo, y faltaría contabilizar los del amateurismo. Pero ya solamente con el profesionalismo y sin nosotros estar hace un tiempito en primera división, la cancha de Ferro es la que más partidos de fútbol de primera albergó. Y ahora, aunque se encuentre en plena obra, siempre va a ser nuestro querido templo de madera. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, espero que digamos, estos pequeños granitos de arena sirvan para la gente para comprender cabalmente lo que significa el Echeverri. Hasta luego. Hasta luego.